pueblo de manera directa había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, por tercera ocasión ha salido de la quinta, de la chingada, como se llama su quinta allá en Palenque, Chiapas, para poder emitir su voto de magistrados, jueces, ministros y renovar de esta forma el podrido poder judicial. Reapareció el líder de las masas, el líder de la Cuarta Transformación, el autor intelectual del Plan C y de la reforma al Poder Judicial. Y por supuesto que como autor intelectual, como promotor de la democratización del Poder Judicial, tenía que estar ahí emitiendo su voto y llevó también su acordeón. Eso fue lo que han captado algunos medios de comunicación. Reapareció para reafirmar la importancia y la trascendencia que tiene esta reforma al Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, este poder que ha estado vinculado con las élites, vinculado con la protección a la corrupción, jueces, magistrados, ministros que ganan cifras estratosféricas de salarios, que tienen varios beneficios que ningún mexicano promedio jamás en su vida recibiría, como incentivos para comer en restaurantes de alto lujo, botellas de vino, choferes, coches últimos modelo, iPads, teléfonos celulares y una gran cantidad de beneficios por ser los impartidores de justicia del país. Pues esto fue lo que dio como resultado el Plan C, esa decisión del pueblo de México de elegir a los representantes del podrido poder judicial. Y aquí apareció para decir que el pueblo de México, ha hecho historia, pero vamos a analizar lo que significa esta aparición. Va a seguir apareciendo, esto podría ser el inicio de más apariciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, lo que ha dicho es de cierta forma que va a aparecer a finales de año cuando sea público su nuevo libro, la obra que está escribiendo y que lo mantiene dentro de la chingada, reclutado, trabajando de manera intensa para presentar esta obra que hablará sobre la cultura de México y demás. Pero ¿cómo lo puede tomar la derecha? La derecha puede ver esto como un movimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador de mantenerse vigente, de influir, de formar parte del debate, de estar ahí, de generar cierta polémica que beneficie a Morena, porque no olvidemos, se trata del líder más importante, del que dio movimiento, el que hizo el movimiento de la Cuarta Transformación, el que logró sacar al PRIAN del poder, el que logró de cierta forma concientizar, politizar al pueblo de México. Y claro que en la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador hay mucha carga, hay una carga política, tiene muchos seguidores, los obradoristas, mucha gente que simpatiza con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en medio de todo esto en el que México se está posicionando como una fuerza económica, la presencia también del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que sentó las bases de lo que hoy, digamos, estamos viendo en el escenario internacional, pues para la derecha significa peligro, para la derecha significa que viene ahora sí el Mesías otra vez de vuelta. Para la derecha significa eso, significa que van a estar ahí como custodiando qué es lo que podría hacer para beneficiar a Claudia Sheinbaum, para respaldar a Claudia Sheinbaum y seguirla apoyando, o en su caso para que
personajes como Lili Telles digan que lo van a encarcelar, que lo van a llevar a juicio, que la corrupción y demás y demás y demás. Todo esto, el que se exponga de manera más frecuente, pues va a generar lógicamente reacciones y sobre todo lo que diga, si es que dice y qué es lo que dice, qué es lo que opina. Hoy ya dijo, es la mejor presidenta del mundo. Claro que eso tiene un peso, tiene una carga y se entiende en el escenario como está haciendo bien su trabajo y el líder lo está respaldando, ¿no? Pese a las críticas, los comentarios que están haciendo los detractores de la cuarta transformación, de los derechairos. Lo veo un tanto como el caso de Pepe Mújica, ¿no? En Uruguay, él daba entrevistas, hablaba, se posicionaba, fue un actor clave también en Uruguay, después de ser presidente de Uruguay, lógicamente, pero estuvo ahí presente en el escenario político, ya no de una manera directa en el partido y demás o tomando decisiones, pero sí generando opiniones que daban o que podían tener un impacto, no tanto en la política, sino a nivel de las ideologías y a nivel del pueblo, ¿no? De seguir concientizando, de seguir educando, de seguir politizando a Uruguay, lo mismo que en este caso veo que es lo que podría continuar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? A lo mejor ser invitado a charlas, participar en foros, estar en medios de comunicación quizá, o dar alguna que otra entrevista, posicionándose desde este humanismo mexicano que ha construido, porque finalmente es el autor intelectual del humanismo mexicano, es el autor de toda esta transformación, entonces va a seguir difundiendo su legado ideológico, ya no bajo Morena, pero sí bajo la figura de lo que representa el obradorismo y de lo que representa una imagen como Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que yo veo como esa similitud entre Pepe Mujica y el expresidente ahora Andrés Manuel López Obrador. Primero desató la furia, la locura de Lili Telles. Lili, que no deja descansar a nadie, bueno, ha dicho que va a encarcelarlo, que va a llevarlo a prisión porque es el autor intelectual de este atentado en contra de la democracia, de este daño que se está haciendo al sistema mexicano, que debe ir a prisión y que por su cuenta corre, básicamente, que casi sobre mi cadáver, ¿no? Va a llevarlo a prisión porque está cometiendo el peor atentado en contra del Poder Judicial y fue quien propició que se llevara a cabo este atentado en contra del Poder Judicial. Pero bueno, más allá de todo este circo que acostumbra hacer la senadora Lili Telles, lo que hemos visto es una participación del 13% de los mexicanos. Una participación que para algunos críticos podría ser baja, para otros habla de un primer ejercicio. Nunca antes en la historia de México se había llevado una elección de este calado, de esta magnitud, para elegir a más de 2,000 funcionarios que van a formar parte del Poder Judicial. Primero porque toda la estrategia, el diseño que se hizo por parte del Instituto Nacional Electoral parece que estuviese en contra de que el Poder Judicial se renovara de una forma en la que la ciudadanía comprendiera de manera simple y sencilla quiénes eran, cómo se tenía que votar y se hiciera un proceso amigable y fácil para el pueblo de México. Lo que deja en claro que el mismo Instituto Nacional Electoral, este órgano que es el garante de la protección de la democracia, del voto del pueblo de México, pues en realidad también estuvo generando una serie de confusiones por la falta de claridad en este proceso de elección de los miembros del Poder Judicial. Boletas color rosada, color morado, color verde, color azul, color del que sea, sin dejar en claro a la ciudadanía en realidad cómo es que se iba a votar. Y es que de aquí salieron una gran cantidad de estrategias como el famoso acordeón, que para los de la derecha significaba
que estaban casi copiando, ¿no? O sea, como pues ya saben, el acordeón en México se utiliza en las escuelas por los estudiantes que van al día del examen y no se acuerdan de un dato, de una fórmula o llevan ahí los apuntes de manera resumida, pues básicamente la gente empezó a desarrollar estas estrategias, se difundieron en redes sociales, en TikTok, en YouTube, etcétera, para orientar al pueblo de México a cómo tenía que votar y por quiénes tenía que votar. Lo cual, desde cierta perspectiva, para muchos es como atentar en contra de la democracia y estarse copiando en el examen de la elección al Poder Judicial. Sin embargo, a pesar de esta falta de comunicación, de una buena estrategia para incentivar la participación democrática del pueblo de México, pues el pueblo salió a votar. 13% de la población votó. No se tiene ninguna forma de comparar lo que significa una votación del Poder Judicial porque es la primera vez en la que el pueblo de México sale a votar. Independientemente de, por ejemplo, los procesos intermedios donde ha habido participación del 17%, cuando fue, por ejemplo, la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hubo un 17% de participación del pueblo. Luego ha habido, digamos, de manera general la participación del pueblo de México para elegir a la candidata Claudia Sheinbaum en un 60% de participación, pero sin embargo, pues no hay una medición exacta para saber si esto es un número representativo realmente de una elección del Poder Judicial. Ya se tiene un marco, pero lo que yo considero es que independientemente de este 13%, la gente salió a votar. Hay una cantidad de mexicanos que están politizados, que son conscientes de la importancia de lo que significa renovar al Poder Judicial, pese al boicot que ocasionó la derecha. La derecha, medios tradicionales de derechistas, los derechairos, como ahora escucho que les llaman, que estuvieron de manera insistente llamando a no votar, llamando a boicotear o anular el voto, como el caso de Denise Dresser, que dijo que ella iba a anular el voto y no sé qué tantas cuestiones. Algunos más conscientes diciendo, bueno, voy a participar por el hecho de ver cómo se hace este ejercicio, y otros como Ricardo Anaya diciendo que se trata del gran atentado a la democracia y diciendo que esto es el circo más grande que ha hecho la Cuarta Transformación, Morena y demás. Todo esto, pese a toda esta campaña, una super campaña desarrollada desde los medios, desde la derecha, etcétera, pues hay gente que salió a votar, hay gente que dijo sí, pese a la dificultad, pese a la falta de información, estuvieron ahí votando. Y no solo eso, esto es un resultado interesante. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta nueva elección ya en el Poder Judicial, esta renovación, a ver si realmente los jueces que ya son de, digamos, de esta nueva generación de jueces van realmente primero a bajarse el salario. Ya no va a haber salarios de 400, 600, 200 mil pesos que son excesivos. Esa es una de las primeras pruebas. A ver si es cierto que van a hacer caso a las políticas de austeridad o si van a continuar con la misma tesitura. Si en realidad van a llevar a cabo la resolución de conflictos como el caso de Salinas Pliego, a ver si es cierto que ahora los nuevos jueces, magistrados y todos los que van a formar parte de la Suprema Corte de Justicia, pues van a dar justicia en realidad y a resolver todos esos casos de conflictos políticos, económicos que están guardados en las gavetas de muchos de estos jueces y magistrados. Vamos a ver si en realidad ahora sí se imparte justicia de manera rápida para el pueblo de México. Vamos a ver si en realidad empieza una reestructuración al interior para eliminar la corrupción del Poder Judicial. O sea, hoy la prueba que tiene Morena al haber electo jueces, magistrados y toda esta renovación al Poder Judicial es la de demostrarle al pueblo que hicieron la mejor decisión,
que elegir a estas personas va a traer un nuevo sistema de justicia al país y que lo vamos a ver reflejado en este tipo de acciones de manera rápida. De lo contrario, el mismo pueblo será quien termine juzgando, porque que no se les olvide que el pueblo quita, el pueblo pone, y el pueblo es demasiada pieza y va a ponerlos en su lugar si es que las cosas no se hacen. Así ocurrió cuando el Partido Acción Nacional terminó cansando a la gente y bueno, chao, adiós, llegó otra vez el PRI. Pero eso es, en un sistema, cuando algo termina por generar tanto conflicto, pues al final de cuentas el pueblo se harta, el pueblo dice ya no más. Y no solo eso es lo que ocurrió elecciones en Veracruz, elecciones en Durango, y el primero en Durango pues sigue manteniendo el poderío el PRI, sigue en los puntos fuertes gobernando el PRI. Pero en Veracruz, el bastión político de los Yunes, el bastión por excelencia panista, ha cambiado a Guinda, ha cambiado a Morena. Y eso en medio de toda una serie de atentados que ha habido en contra de candidatos de diferentes partidos políticos. Bueno, pues Morena ha logrado conquistar Veracruz utilizando la maquinaria también de Morena y dejando en claro que ahora, bueno, van a gobernar también Boca del Río, van a gobernar los puntos importantes de Veracruz, que son trascendentales también para esta nueva forma de gobierno en Veracruz. Y esto dice mucho. Primero que todo, manda el mensaje que a pesar de todo lo que está diciendo la derecha en diferentes medios de comunicación y demás, pues Morena sigue teniendo el poder, sigue teniendo la fuerza política, al menos con las acciones de Claudia Sheinbaum, que también refrendan el poderío de Morena y que dejan en claro que México es un país que está creciendo, que México es un país que tiene desarrollo y demás. Pues finalmente la gente está respondiendo, y todo esta estructura que ha desarrollado tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con esa base sólida que en el partido del PRI, por ejemplo, fueran los sindicatos, eran estas organizaciones obrero-campesinas, eran todos los sectores del PRI los que movilizaban el voto duro, los que permitían ganar una elección al PRI. Ahora es esto mismo lo está teniendo Morena bajo los diversos programas sociales, ¿no? Y la gente, los adultos mayores, los jóvenes, diferentes grupos están recibiendo sus apoyos y finalmente están siendo quienes están movilizando ese voto en favor de que Morena continúe y siga en el poder. Ahora, ¿son las mismas prácticas clientelares que hizo el PRI? Sí, la diferencia radica en que Morena al menos ha dado mayor beneficio al pueblo de México. El dinero que normalmente se repartía entre todas las élites ahora está llegando hasta los grupos más vulnerables, y cada familia, cada persona recibe un beneficio económico de lo que se genera en este país también, ¿no? Para apoyar, incentivar a las clases más bajas y demás. Ahora, lo que haga el pueblo de México, que no es consciente de lo que se le está dando y se eche a dormir y se rasque la panza, se ponga a tomar, se vaya a drogar en Coppel, se vaya a drogar en Electra, terminen mal utilizando y mal invirtiendo ese beneficio que les está dando el gobierno, tendrán sus consecuencias. Finalmente no hay dinero que alcance cuando una mente no es inteligente y cuando una mente no está pensando en prosperar, en educarse y utilizar ese recurso para seguir generando más riqueza y más beneficio. Si el pueblo de México no entiende que eso es para su propio beneficio y para mandar a los chicos a la escuela, no para hacerlos más flojos, entonces avanzamos. Pero si el pueblo de México cree que va a seguir votando por Morena para ganar 7,000, 5,000 pesos cada mes y con eso estar tranquilo sin trabajar, sin hacer nada, eso habla también de la falta de visión y de la falta de educación y de la falta de entender
que no solo se trata de recibir 5,000, 7,000 pesos, sino de generar un sistema que beneficie y que genere más riqueza para todos en el país. Eso es lo importante. Ahora, compartir con ustedes una opinión, algo que confieso públicamente. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum. Lo repito, la mejor presidenta del mundo. Con respecto a las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que Claudia es la mejor presidenta del mundo. ¿Qué opino? Bueno, son declaraciones lógicamente del líder que logró que Claudia Sheinbaum llegara a esa posición. Fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien tenía su as bajo la manga, quien tenía su carta, y la carta finalmente fue Claudia Sheinbaum. Ahora, lógico que aparece y pues tiene que reconocer el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum, pero es realmente bueno el trabajo que está haciendo, independientemente de lo que digan los medios de derecha en México, que yo leo la prensa mexicana, pero vivo fuera del país, no sé de manera directa, porque no estoy ahí, pero sí hay personas que conozco que viven en México y que me dan un feedback que hay diferentes situaciones, hay diferentes termómetros como todo. Pero lo que sí puedo decirles es que desde una visión externa de lo que opinan los medios en Europa, de lo que opinan los medios en Estados Unidos, se ve como una líder que tiene control, la están viendo como una mujer que tiene realmente poder, conocimiento, inteligencia, capacidad de negociación, que no se deja manipular tan fácilmente y sobre todo que mantiene la calma en momentos cruciales, que sabe cómo responder, que no es una figura tan carismática, ni polémica, ni política como el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero es una política diplomática, una política que sabe moverse, pero lo hace con astucia, con diplomacia, que analiza, y eso lo está viendo la prensa internacional, y así es como la están pintando. Está dentro de las mujeres más poderosas del mundo, dentro de la lista de las 10 mujeres más poderosas del mundo, al lado de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, de Ursula von der Leyen, por ejemplo, de la Unión Europea, de diversas figuras de mucho poder femeninas, y ella está dentro de ese ranking de mujeres más fuertes en todo el mundo. Y sobre todo por la respuesta que ha dado Donald Trump con el tema de los aranceles y demás. Pero si les interesa que profundice en un análisis realmente crítico con datos y demás sobre Claudia Sheinbaum y sus estrategias y su plan México para que el país vaya avanzando, creciendo y demás, dejen en los comentarios, y si logramos al menos unos 100 likes lo vamos a hacer. Déjenme en los comentarios qué opinan de estas declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que Claudia es la mejor presidenta del mundo. Los resultados de la elección del Poder Judicial están satisfechos, y sobre todo, ¿qué esperan ustedes que hagan estos jueces, ministros y demás que fueron electos? Y si Lili Téllez logrará llevar a cárcel al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Yo soy Carla Avendaño, analista político. Nos vemos en otro análisis de la realidad de lo que ocurre en México, y recuerda darle like, suscribirte y seguirme para más. Hasta la próxima.